El texto que me asignaron para este domingo es Job 26, versículo 13, el versículo de memorización de la semana pasada. Vamos a leerlo, por favor. Job 26, versículo 13. Dice la palabra de Dios: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. En una de sus cartas a Erasmo, Martín Lutero le escribió y le dijo: Erasmo, tus pensamientos de Dios son muy humanos. La Biblia dice en el Salmo 50 que el Señor, exhortando a Israel, les dijo: pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé. Nosotros, amigos, hermanos, cometemos ese mismo error. Tenemos ideas de Dios que no son correctas. Tenemos una perspectiva acerca de nuestro Padre Celestial que no es adecuada. Nosotros, al igual que los amigos de Job, hemos intentado encasillar a Dios. Hemos tratado de crear y de aceptar en nuestra mente un Dios que no existe. Un Dios que piensa como nosotros, un Dios que actúa como nosotros. Sin embargo, hermanos, Dios es muy diferente a lo que nosotros lo imaginamos. Los amigos de Job quisieron actuar de esta manera. Y cuando leemos la historia de Job, ustedes lo saben muy bien, Job fue un hombre muy ejemplar. Fue un hombre devoto a Dios, fue un hombre prominente, fue un hombre influyente, fue un padre ejemplar, fue un esposo ejemplar. Y en cuestión de minutos, de un momento para otro, perdió absolutamente todo. Perdió su salud, perdió a su familia, perdió su riqueza. En un momento su esposa le dijo: Job, morite y renuncia a Dios. Sus amigos llegaron a consolarle y en lugar de consolarle lo juzgaron, lo condenaron. Y lo peor de todo, hermanos, es que Dios se mantuvo en silencio en medio de esta crisis. No le ofreció respuestas. Y entonces entendemos que la temática del libro de Job es la soberanía de Dios. Ese libro que inicia con esa escena famosa en el capítulo 1, donde se abre el cielo y vemos a Dios sentado en su trono tomando las decisiones, sin pedir permiso, pero Él tomando las decisiones que establecen el curso de los cielos y de las cosas que pasan acá en la tierra. Y el libro termina confirmando que Dios es Dios, que Él hace lo que le place, cuando le place y con quien le plazca, sin pedir permiso, porque Él es el creador. Sin embargo, Él lo hará no solamente para su propia gloria, sino para el bien último de su pueblo. Y es por esa razón que nuestra confesión utiliza este texto en Job 26:13 para reforzar la idea que cuando en el principio a Dios le agradó, a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear el mundo y todas las cosas que en él hay. Y específicamente Job 26:3 es utilizado para reafirmar el hecho de que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación del universo. No solamente Dios Padre, no solamente Dios Hijo, sino la Santa Trinidad estuvo encargada de crear este universo. Por eso dice la Biblia: su Espíritu adornó los cielos. Ahora, nuestro texto se encuentra en el capítulo 26 y es una de las respuestas que Job le da a uno de sus amigos, a Bildad. Este amigo habló con Job en varias ocasiones para consolarlo y, según él, para ayudarle. Sin embargo, lo hizo de una manera en la cual terminó acusando a Job, lo terminó condenando y prácticamente le dijo que estaba sufriendo porque estaba pecando, que tenía que confesar su pecado, arrepentirse de él y Dios automáticamente le iba a quitar el sufrimiento. Ahora, el capítulo 25 registra las últimas palabras de Bildad en esas conversaciones que tuvieron él y Job. Y el capítulo 25, Bildad, como decimos comúnmente, no se guardó nada. Él arremetió contra Job con su último esfuerzo y todo lo que Bildad dijo en el capítulo 25 es cierto. Todo lo que él dijo es cierto porque Bildad se enfocó en el hecho de que Dios es soberano y que nosotros los seres humanos somos perversos. Y en eso Bildad no se equivocó.
Bildad afirmó que Dios es supremo, que Dios es superior, que es sorprendente, que es soberano y que el ser humano no es nada de eso. Sin embargo, el problema de Bildad no fue lo que dijo. Como mi esposa muchas veces me ha dicho, no es lo que me decís, es cómo lo decís. Y Bildad tenía un espíritu incorrecto a la hora de confrontar a Job. Y un comentarista dice, el problema no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Bildad claramente habló de la soberanía de Dios, de la perversidad del hombre, pero no habló de la gracia de Dios. Y en lugar él de consolar a Job, a Bildad le faltó ayudar a Job de esa manera. Dijo verdades, pero no ofreció consuelo. Incluso si gustan pueden leer conmigo en el capítulo 25, en el versículo 5 y 6. Dice así Bildad, 25, 5 y 6. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, y ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Ahora, la mención de gusanos por parte de Bildad es una ofensa, es un ataque directamente a Job. Ustedes saben muy bien la historia, y él estaba con sarna en su piel. Su piel estaba podrida, su piel estaba llena de gusanos. Y Bildad le dice, Job, usted es un gusano. Y las palabras en hebreo que se tradujeron como gusano hablan realmente de la debilidad del ser humano, hablan de la inutilidad espiritual que tenemos. Es cierto, espiritualmente somos inútiles, no podemos con el pecado, nuestra vida es ofensiva a Dios. Sin embargo, somos creados a su imagen y semejanza. Hermanos, amigos, no somos gusanos. Físicamente no somos gusanos, espiritualmente tal vez. Fuimos creados a la imagen de semejanza, y aunque el pecado nos ha estropeado, aunque el pecado ha destruido la imagen de Dios en nuestra vida, seguimos siendo su creación. Job no era un gusano inútil. Nosotros no somos gusanos inútiles. El Señor ve un gran valor en nosotros. Dios ve un gran valor en usted. Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Entonces nosotros, en lugar de tomar una posición de jueces, en lugar de tomar una posición de demanda en contra de Dios, debemos entender que nosotros le debemos nuestra completa existencia al Señor. No deberíamos exigir de Él nada. No deberíamos asumir que Dios tiene que darnos cosas. Deberíamos quedarnos callados y maravillarnos, como dice nuestra confesión, de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Job 26:13 dice una vez más, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ahora, esa palabra que se tradujo como adornar en hebreos realmente significa brillar, significa hacer algo relucir, algo que sea resplandeciente, algo que centellee, algo que relumbre. Es hacer algo hermoso, es hacer algo asombroso y traer admiración. Por eso, mis hermanos, decimos que Dios es deslumbrante, porque Él es fascinante, mis hermanos. Dios es impresionante, Él es asombroso. Y el deseo de mi corazón es que nosotros nos maravillemos de cuán grande es Dios y de cuán pequeños somos nosotros. Mi esperanza es que no seamos como Erasmo, aquel teólogo de antaño cuyos pensamientos eran muy humanos con respecto a Dios. No queremos nosotros ser como los amigos de Job, que creemos que hemos descifrado a Dios, que sabemos cómo Dios piensa, que conocemos a Dios en cada uno de sus detalles, sino que lleguemos al mismo entendimiento que Job tuvo cuando él se dio cuenta que él no era nada y que Dios era todo. Mi deseo, hermanos, es que podamos arrepentirnos y expresar de la misma forma que San Agustín de Hipona dijo que él estaba sentado en las orillas del tiempo tratando de poner las cosas infinitas de Dios en una mente finita. Sencillamente no se puede. Y cuando él llegó a ese entendimiento, le pidió perdón a Dios por su falta de respeto. No debemos seguir el ejemplo de los amigos de Job e intentar encasillar a Dios. No tenemos que tener ideas incorrectas o ideas incompletas acerca de Dios.
sino que debemos llegar a esa misma realización que tuvo Job. Dios es demasiado grande para nosotros poder comprenderle. Él es demasiado inmenso, es demasiado vasto, es demasiado expansivo para nuestro entendimiento. Y A.W. Pink, en uno de sus libros, escribe lo siguiente, y me gustó mucho, porque dice que considerar cualquier idea que se acerque a una concepción adecuada de su ser, su naturaleza, sus atributos, como estos son revelados en la Santa Escritura, es algo que muy pocas personas en estos tiempos degenerados han logrado alcanzar. Eso tiene casi más de 100 años de haber sido escrito. Quiera Dios que usted y que yo seamos ese tipo de personas, que hemos alcanzado tener una concepción adecuada acerca de Dios. Dios es supremo, Él es incomprensible, Él es inescrutable, Él es impresionante, Él es eminente, Él es asombroso. Como predicó una vez un pastor, Él es el superlativo de todo lo que es bueno. Ese es el Señor. Y ojalá que Job, en su frase corta y sumamente difícil de interpretar, podamos entender esta verdad. Dios es deslumbrante y nos ha deslumbrado por dos razones. En primer lugar, nos ha deslumbrado con lo impresionante de los cielos y nos ha deslumbrado con lo incontrolable de su poder. Empecemos. Dios nos ha deslumbrado con lo impresionante de los cielos. Nuevamente Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El Salmo 19:1, todos lo sabemos. Es lo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchos de nosotros hemos utilizado esta frase, ¿verdad? Si las paredes hablaran. Y usamos esa frase como para entender que han sucedido cosas, han habido conversaciones de las cuales no hay evidencia. Si las paredes hablaran, tendría mucho que contarnos. Eso es lo que decimos. Sin embargo, mis hermanos, las paredes no hablan, pero los cielos sí. Los cielos han contado y han dejado en evidencia el testimonio de Dios y han dejado claro que Él es grandioso, que Él es impresionante, que Él es lo más importante, lo más poderoso. Dios se ha dado a conocer a las personas por medio de su creación. Podemos ver claramente en la creación su poder, su majestad, su gloria, su gran capacidad y su creatividad. Con solo ver los cielos, con solo ver las estrellas, con solo observar lo que Dios ha creado, podemos quedar deslumbrados. Él ha creado este cielo, ha creado este planeta, a la atmósfera, las nubes, las constelaciones. Si van conmigo al capítulo 26 de Job, en el versículo 7, por favor. Dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Ahora, esta es una expresión poética, no es una expresión científica. Entendamos que la Biblia no es un libro de ciencia. Sin embargo, lo expresa desde un punto de vista humano, tal vez muy simplista, pero que no está incorrecto. Cuando Job utiliza esta expresión, que él extiende el norte sobre el vacío, por ejemplo, lo utiliza para hacer una referencia a que Dios ha puesto una cortina, una tienda, una carpa alrededor de este planeta que no nos deja ver más allá hacia el espacio exterior. Y esa cortina que ahorita está atardeciendo, ese cielo, de acuerdo, es de color azul por las mañanas. Ustedes saben por qué es de color azul durante las mañanas. Tuve que investigar un poquito porque no sabía. Y me di cuenta que el sol, los rayos solares, realmente no es un rayo, sino son 7 rayos de diferentes colores, los tonos del arco iris. Y resulta que por la inclinación de la tierra, durante las mañanas, la luz azul es la que entra más directamente del sol. Y entonces la atmósfera, sus gases disipan la luz azul y es la que fácilmente se puede percibir con los ojos, porque son las ondas de luz que viajan más cortas y son más pequeñas. Por eso es azul. Sin embargo, al final del día, cuando la tierra ha terminado de girar, es la luz roja la que entra con más dirección hacia la tierra. Y es por eso que vemos esos atardeceres anaranjados, preciosos, deslumbrantes al final del día, que acompañan al sol cuando se esconde en el horizonte. La atmósfera, hermanos, ustedes saben que es un compuesto de gases que no se disipan, que no se escapan hacia el espacio exterior, porque la tierra tiene una fuerza gravitacional que los atrae y que los sostiene y los mantiene unidos, a tal punto que cuando la luz solar entra de tal manera que no quema la tierra, que no hierve el agua.
y al mismo tiempo no los deja escapar para que no nos congelemos. Y como no escapa nada o entra muy poco, hay oxígeno para que ustedes y yo podamos respirar. Y eso solo pasa en este planeta. Solamente pasa en este planeta. Dice el versículo 26:8. Dice, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Mis hermanos, ustedes ven esas nubes allá en el cielo. ¿Sabe cuánto pesan? Pesan 500,000 kilogramos y están flotando porque Él las sostiene. Dios nos ha deslumbrado con los cielos. Nos ha deslumbrado. Dice el versículo 7 otra vez de Job 26. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Ahora, esto lo que quiere decir es que la tierra está flotando en medio del vacío del espacio exterior. Job no es un astrónomo. Sin embargo, esto es científicamente correcto. La tierra está flotando. Mis hermanos, la tierra gira sobre su propio eje y gira al mismo tiempo rotando alrededor del sol. Cada 24 horas hace un giro completo, cada 365 días da vueltas alrededor del sol y no hay nada que lo sostenga. No hay cables, no hay tubos, no hay gasolina. Y nosotros estamos aquí sentados, estamos aquí en un cuarto acondicionado con aire que nos refresca, sentados, vivimos nuestra vida, comemos nuestra comida, hacemos nuestros pasatiempos y no estamos mareados. Estamos dando vueltas a velocidades impresionantes en este momento. Giramos alrededor del sol y no nos tropezamos y no nos caemos. Albert Barnes, un comentarista bíblico, explica que esto es prueba de asombroso poder y grandeza que Él ha colgado la tierra, los planetas, el vasto sol Él mismo, sobre la nada, y que por medio de su propio poder Él sostiene y gobierna absolutamente todo. Dios, mis hermanos, es deslumbrante. No encuentro mejores palabras para externar o explicar cuán grande es el Señor. Versículo 13 una vez más dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ahora, mis hermanos, interpretar esta segunda parte del versículo es muy difícil. La palabra hebrea, que se tradujo en la Reina Valera como crear, en hebreo significa herir, significa perforar, significa disolver. O sea, una traducción más clara de esta segunda parte de Job 26:13 es que su mano perforó o su mano hirió o su mano disolvió la serpiente tortuosa. Ahora la pregunta aquí obvia es, ¿qué es una serpiente tortuosa? ¿Verdad? Estoy seguro cuando estaban memorizando esto la semana pasada tenían esa duda, ¿verdad? ¿Qué es la serpiente tortuosa? Ahora la palabra que se tradujo como tortuosa en el hebreo significa veloz, significa algo que huye, algo que es fugitivo. Sin embargo, hay otra palabra hebrea que también se tradujo como tortuosa y esa palabra significa torcido. Ahora les digo esto porque es muy importante, porque esto entonces ha producido varias líneas de interpretación. ¿Qué es lo que Job quiere decir cuando dice que su mano creó la serpiente tortuosa o su mano hirió o perforó la serpiente tortuosa? Ahora recordemos que el lenguaje que Job está utilizando acá es un lenguaje poético. Y al igual que en los proverbios y en los salmos, es una práctica común del idioma hebreo presentar ideas usando frases diferentes, pero que no son frases contradictorias, sino que son complementarias. Y entonces, teniendo eso en mente, podemos entender que si Job en la primera parte del versículo está hablando de los cielos, en la segunda parte del versículo también debería estar hablando de algún elemento, de algo que se puede encontrar en el cielo, que se puede encontrar allá en el espacio exterior. Entonces, una interpretación posible, podemos dar a entender que lo que Job está tratando de decir, según algunos, es que Dios es capaz de disipar las nubes, las hace escapar, las puede disolver fácilmente porque Dios es soberano y Él tiene control del cielo y la tierra, lo cual es cierto. Otra posible interpretación la dio John MacArthur, donde él dice que este lenguaje es un lenguaje figurado para dar la idea de que Dios puso todas las constelaciones en sujeción a su autoridad. Y cuando usa la palabra tortuosa, Job lo que se refiere es a cualquier estrella, a cualquier planeta errante, dice MacArthur, porque está en movimiento, está moviéndose, pareciera que está huyendo.
Y entonces Job lo que quiere es de dar a entender que todo queda bajo el control de su gran poder. Eso es cierto también. Sin embargo, Albert Barnes ofrece una interpretación, creo yo, un poco más consistente con el contexto del pasaje de Job, porque él menciona que no puede haber duda que Job aquí está hablando de una de las constelaciones. Y Albert Barnes explica que en esa época era muy común hacer dibujos de animales que representaran lo que uno ve en el cielo. Y entonces la serpiente es un grupo de estrellas que tienen forma de serpiente. Y esa constelación en la actualidad, que tal vez antes se llamaba la serpiente o el dragón, ahora se llama Draco. Yo no soy astrónomo, pero yo sé dónde está la Osa Mayor, la que parece una olla grande, ¿verdad? Y hay otra que se llama Cefeo, que tiene una forma de casita, esas de que uno, como dibujo de primer grado, que es un cuadro con un triángulo encima. En medio de la Osa Mayor y en medio de Cefeo, pareciera que hay una serpiente torcida. Porque las estrellas forman un diamante y luego la cadena de estrellas forman como la cola. Ahora, el punto es este, mis hermanos. Dios nos ha deslumbrado con las constelaciones, con las estrellas, con los astros que Él ha creado en el espacio exterior. Hermanos, ustedes saben que hay 9,000 estrellas que uno puede ver en el cielo nocturno, sin necesidad de un telescopio. O sea, ustedes pueden salir de sus casas y ver para arriba y pueden ver 9,000 estrellas. El asunto aquí es que son 9,000 estrellas alrededor del Sol, alrededor de la Tierra. Si ustedes están en Costa Rica o están en Estados Unidos o están en Europa, solamente pueden ver 2,000 en el cielo al mismo tiempo. Tendría que viajar a diferentes partes y ver para arriba para ver las 9,000. ¿Ok? Hay 9,000 estrellas que ustedes pueden ver sin necesidad de un telescopio. Ahora, el Sol, que está bien lejos, el Sol es una estrella gigante. ¿Sabe cuánto diámetro tiene? Es una esfera de 1,400,000 kilómetros. El Sol es 100 veces más grande que la Tierra. Ahora, a mí lo que me dejó deslumbrado es saber que esas 9,000 estrellas que yo puedo ver sin necesidad de un telescopio, esas 9,000 estrellas, todas son más grandes que el Sol. La Vía Láctea es la galaxia donde estamos nosotros, y la Vía Láctea tiene constelaciones que superan los 1,000 millones de estrellas, o de constelaciones, mejor dicho. Y hay en total, según la NASA, ¿verdad?, hay 100,000 millones de galaxias en este universo. Dios es demasiado grande. Nosotros somos demasiado pequeños. Y eso, hermanos, amigos, tiene que deslumbrarnos. Porque Dios se preocupó por usted y por mí. En medio de un vasto universo, de cosas impresionantes, su vida y la mía, a Dios le interesa. Ahora leemos en Génesis, no tienen que buscarlo, pero pueden anotarlo ahí, Génesis 1:16. Dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease sobre el día, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. Mis hermanos, Dios creó el sol, creó la luna, puso a esta tierra a girar sobre su propio eje, la puso a rotar alrededor del sol, creó las estrellas, las constelaciones y las galaxias, y todavía la NASA no las ha descubierto todas. Y a pesar de que estas estrellas brillan y nos alumbran, a pesar que nos capturan con su belleza y con todo su misterio, a pesar de que adornan el cielo y que anuncian qué glorioso es Dios y lo habilidoso y grandioso que es Él, aún así, mis hermanos, los cielos, las constelaciones, las galaxias quedan cortos en comparación con Dios. Por eso Bildad en Job 25 dijo lo siguiente en el versículo 5 una vez más: he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Ahora, mis hermanos, no pierdan su marca en el capítulo 26, pero por favor vayan a Job 11, si son tan amables. Job capítulo 11. Otra vez A.W. Pink, ¿verdad?, en su libro Los atributos de Dios, él escribió lo siguiente. Dice: debe ser evidente para todos nosotros que Dios es, primero, un ser incomprensible, y perdidos en asombro ante su infinita grandeza, somos constreñidos a adoptar las palabras de Zofar. Ahora, Zofar fue otro de los amigos de Job. En el capítulo 11, en el versículo 7 y 9, esto es lo que Zofar dice:
¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces A.W. Pink dice: cuando volvemos nuestros pensamientos a la eternidad de Dios, su inmaterialidad, su omnipresencia, su omnipotencia, nuestras mentes se abruman, dice él. Claramente, mis hermanos, mis amigos, Dios deslumbró a Job con lo impresionante de los cielos. La pregunta es esta: ¿están ustedes deslumbrados? ¿Los ha deslumbrado Dios a ustedes? ¿O acaso usted es el tipo de persona que vive su vida como que si usted fuera el centro del universo? Como que si usted fuera el que se gobernara a usted mismo. ¿Es acaso usted el tipo de persona que no se percata de lo insignificante que es en medio de esta gran creación que Dios hizo? Esta semana, como ilustración, mientras entrenaba, mi entrenador me dijo: vea el cielo. Y volví a ver y había unas luces que no sabemos qué eran, se movían muy raro, ¿verdad? No se movían como un avión. Entonces, de una forma conservadora, llegamos a la conclusión que era un helicóptero, ¿de acuerdo? No un globo chino y qué sé yo, ¿verdad? Un helicóptero. Pero después mi entrenador se me acercó y me dijo algo que me dejó pensando, y todavía lo estoy pensando, por eso lo estoy mencionando. Me dijo: ¿cuántas veces, Jeff, vemos el cielo? ¿Cuántas veces usted ve el cielo? Porque les puedo asegurar que si ustedes fueran, y yo fuera, más consistente en levantar la mirada y observar lo que Dios ha hecho, cómo Él ha adornado el cielo con el arco iris, con las estrellas fugaces, con los cometas. El pastor Eric hablaba del eclipse solar del 90, el eclipse lunar, con la aurora boreal. Incluso hace semana en el Facebook, en las redes sociales, todo el mundo tomando fotos, ¿verdad? De la luna en su cuarto creciente, creo que era, y Júpiter y Venus, y vea, y todo el mundo vea la creación de Dios, emocionadísimos por lo que Dios había hecho. Si fuéramos así todos los días, mis hermanos, seríamos muy diferentes. Viviríamos en un asombro. Podríamos realmente escuchar lo que los cielos cuentan acerca de la gloria de Dios y lo que anuncia la obra de sus manos. Ahora, en primer lugar, Dios nos ha deslumbrado con lo impresionante de los cielos, y en segundo lugar, Dios nos ha deslumbrado con lo incontrolable de su poder. Una vez más, Job 26, versículo 13, dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Como mencioné anteriormente, una traducción más correcta de esa segunda parte del versículo es que Dios hirió o perforó la serpiente tortuosa. Ahora, solamente hay una parte en la Biblia donde esa frase existe aparte de Job, y está en Isaías. Entonces, por favor, vayan conmigo a Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27. Solamente en Job y en este versículo 1 de Isaías 27, esa frase serpiente tortuosa aparece. Dice el versículo 1, Isaías 27, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ahora, esa frase serpiente tortuosa, o mejor dicho, serpiente veloz, perdón, es la misma que Job utilizó en el versículo 13. La otra frase que dice ahí, serpiente tortuosa, en Isaías, es la que significa serpiente torcida. Sin embargo, es claro, mis hermanos, que esta frase, serpiente tortuosa, serpiente veloz, es referencia al Leviatán. El Leviatán es ese animal que vivió en las profundidades del mar, que solamente hay historias en la Biblia, pero nunca nadie lo pudo enfrentar. Ahora, cuando leemos este versículo en Isaías, automáticamente pensamos en Apocalipsis, porque Apocalipsis dice que Satanás es la serpiente antigua, ¿verdad? Es esa serpiente antigua, ese dragón. Y entonces nos vemos tentados, hermanos, a ver o a creer que lo que Job está hablando en el versículo 3, en el capítulo 26, tiene que ver con la victoria de Dios sobre Satanás. Y cómo con la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección, Satanás quedó derrotado.
Y que Job está haciendo alusión a eso. Ahora, mis hermanos, sí, el diablo está vencido. El diablo ya no tiene poder sobre la gente creyente. El diablo está derrotado, eso es cierto. Sin embargo, es un error alegorizar lo que Job está diciendo y tratar de conectarlo con la victoria última, con Dios y su espada grande destruyendo a Satanás. Es ir demasiado lejos. Tal vez muchas películas de Marvel ya sería esa parte. Sin embargo, dicho esto, quiero argumentar a favor del hecho de que Job se está refiriendo no solamente a una constelación, sino que también él se está refiriendo al Leviatán, no al diablo, sino a ese monstruo marino, a ese dragón mítico que vivía en las profundidades del mar. Porque mi convicción es que Job lo está haciendo porque él quiere hace un juego de palabras para demostrar qué grande y magnífico es Dios. Y me inclino a pensar de esta manera, mis hermanos y amigos, porque en los versículos previos de Job 26, por ejemplo, hay varias referencias a la supremacía de Dios y a su dominio sobre la creación, y menciona montes, menciona los cielos, menciona los astros y también menciona los mares. Por ejemplo, en el versículo 5 de Job 26 dice: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El versículo 12, por ejemplo, dice, hablando del Señor: Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Ahora, este versículo 12, en la Reina Valera, la traducción tal vez no es tan clara. Hay otras versiones de la Biblia que lo traducen de esta forma. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: Él, hablando del Señor, al mar agitó con su poder, y a Rahab, dice el versículo, quebrantó con su entendimiento. Ahora, Rahab no solamente era el nombre de la ramera que escondió a los espías que Josué envió a espiar a Jericó. También Rahab es el nombre que se le daba a un monstruo marino similar al Leviatán. Ahora, digo todo esto, hermanos, porque yo creo que la intención de Job es demostrar la supremacía de Dios, sí. Sin embargo, no solo quiere demostrarla haciendo alusión a la capacidad que Dios tiene, a su creatividad y su grandeza, cuando nos deslumbró con el cielo, con las estrellas, con los astros, con el espacio exterior, sino que al mismo tiempo Él quiere deslumbrarnos, mis hermanos, porque Él también tiene dominio completo sobre lo que Él ha creado. No solamente lo creó, también lo domina absolutamente. Y entonces Dios ha sujetado su creación de una manera tal que nosotros nunca pudiéramos hacerlo. Y es por eso que creo que Job no solamente hace una alusión a una constelación, sino que también está haciendo una alusión al Leviatán, a este animal mítico, terrorífico, que vive en las profundidades, o vivió en las profundidades del fondo del mar. Ahora, Matthew Henry ofrece un comentario sumamente sencillo con respecto a este punto, y por eso me capturó. Porque Matthew Henry dice que esta frase, serpiente tortuosa, se refiere a un animal en quien aparece mucho del poder del Creador. ¿Y por qué? Pregunta él, ¿no podría Job concluir con esa inferencia cuando Dios lo hizo? En el sentido, cuando Dios ya utilizó al Leviatán en una de sus argumentaciones para con Job, no argumentaciones, en sus respuestas. Vayan conmigo a Job 41, por favor, que ese es el capítulo donde el Señor le responde a Job después de 40 capítulos de Job quejarse y entrar en depresión y pelearse con sus amigos. El Señor le responde. Ahora, no le da una respuesta como la que uno estaría esperando. Y quiero leer unos cuantos versículos del capítulo 41, porque quiero que entendamos lo que Dios quiere decirnos a nosotros hoy también. Versículo 1 dice, Dios le está hablando a Job en este momento. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? O sea, Dios le está preguntando a Job si él alguna vez se montó en un barco y pudo pescar un Leviatán. Si lo sacó del mar y lo llevó a la orilla. Si Job fue capaz de pescar al monstruo mítico marino terrible que nadie ha visto. Dios le está preguntando a Job ahora. ¿Usted lo ha pescado? Vea lo que es el versículo 4. ¿Hará pacto contigo para que no lo tomes por siervo perpetuo? Versículo 5. ¿Jugarás con él como pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? Y esa parte me pongo a pensar en mis hijas. Pero entonces Dios le pregunta a Job si él alguna vez ha domesticado a Leviatán.
Si le ha amarrado una soga en el cuello para que transporte botes de un puerto a otro. Si lo ha logrado domesticar y ponerlo en una pecera como mascota de sus niñas. Yo sé que suena torpe, pero Dios le está preguntando eso a Job. ¿Lo vas a atar como pájaro, ponerlo en una jaula? ¿Vas a dejar que tus hijas lo anden paseando como una mascota? Versículo 6 dice: harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. Dios le pregunta a Job si alguna vez ha probado carne de leviatán, si ha podido ir al mercado a comprar filet de leviatán, si ha probado el ceviche de leviatán. Da risa, mis hermanos, pero vea qué torpes somos nosotros, porque luego Dios le pega a Job en su orgullo y dice el versículo 10: nadie hay tan osado que lo despierte. O sea, comúnmente diríamos, no hay nadie que en su sano juicio le buscara pleito a un leviatán. Y usted lee en todos los versículos del capítulo 41, el Señor usa otras ilustraciones para demostrarle a Job que nadie es tan valiente, tan osado de ir a enfrentarse a un leviatán, porque si lo hace queda muerto, no puede vivir para contar la historia. Sería el evento más terrorífico de su vida toparse con un leviatán. Y vea lo que Dios le dice en el versículo 10: nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dice Jehová. Si no pueden con un animal que yo creé, cuánto menos podrán presentarse delante de mí con un corazón lleno de orgullo, con perversidad y lascivia y lujuria en nuestro corazón. ¿Quién sería tan osado de buscarle pleito a Dios? Yo sé que es una pregunta retórica, la respuesta obvia es nadie. Sin embargo, amigos, hermanos, nosotros nos presentamos delante de Dios de una forma no correcta. El punto de Job es que Dios es capaz. O sea, nosotros no pudimos ni romperle el cuerpo al leviatán, ni rasparle la piel, pero Dios lo pudo herir y lo perforó. ¿Pueden ver el punto? Dios sí es capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer. Y nos deslumbra ese incontrolable poder del Señor. Dios es capaz de hacer todo lo que para el hombre es imposible, porque Dios es todopoderoso. Nos debería deslumbrar el incontrolable poder de Dios, porque Él, como dice la Biblia en Job también, anda sobre las olas del mar, porque Él se pasea por el círculo de la tierra, porque Él está sentado sobre el círculo de la tierra, dice también. Dice los salmos que Él camina sobre las alas del viento, porque suyo es el brazo potente, fuerte su mano, exaltada su diestra. Dios, el poder que tiene Dios, mis hermanos, o sea, para el hombre es tan imposible, pero para Dios todo lo que Él hace es como parpadear o respirar. Claramente Dios deslumbró a Job con lo incontrolable de su poder. Job no tuvo más que decir, se quedó callado. Tonto fui yo, dijo él, ¿verdad? No tuvo más que decir. Él se rindió ante la grandeza de Jehová, y la pregunta es esta: ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo hoy? Y rendirse ante la grandeza deslumbrante, impresionante del Señor. Ahora, mis hermanos, termino con lo siguiente. Versículo 14, Job 26. Dice el versículo 14 de Job 26: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ahora Job concluye su respuesta a Bildad manifestando que todo lo deslumbrante de Dios que podamos conocer es apenas una fracción de la magnitud total de su grandeza. Es solo un pequeño fragmento de su plenitud. Son apenas los bordes, son las orillas, son los inicios apenas de sus caminos. Decía un teólogo, es la parte de la piscina que no es profunda, donde usted entra apenas se moja los tobillos. Eso son las verdades que hemos proclamado apenas. Estas verdades son como un murmullo, son como palabras que estamos pronunciando a medias. Dios es incomprensible y la plenitud de su poder desafía el entendimiento nuestro como seres humanos. Mis hermanos, Dios es más grandioso de lo que podamos imaginarnos.
Albert Barnes, otra vez, comenta que todos los avances que se han hecho en la ciencia, con todos los avances, es todavía cierto que podemos ver tan solo una pequeña parte de todas sus obras. Mis hermanos, este pasaje en Job deberíamos llevarnos en primer lugar a vivir en asombro y maravilla, al saber que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, dice Salmo 33:6. James Harvey, un pastor de los 1700 del siglo XVIII, exclamaba en una de sus predicaciones que deberíamos ver el cielo de medianoche y contemplar sus maravillas en movimiento, porque no hay nadie que no se pregunte de qué están hechos esas estrellas. Fueron producidas sin materia prima porque Dios las formó de la nada. Deberíamos preguntarnos cómo Dios, el supremo arquitecto, pudo confeccionar belleza tan exquisita y darle un tan bello acabado a todo. Dios dijo, sean, y fueron hechas. No dijo nada más, e inmediatamente y al mismo tiempo, este maravilloso cielo se levantó, adornado de toda belleza, desplegando innumerables perfecciones y declarando en medio de ángeles alabanzas al gran Creador. Y con tan vasto universo, aún así, mis hermanos, Dios nos creó a usted y a mí. Dios no necesitó de nosotros, sin embargo, ha creado este universo, las galaxias, todas las constelaciones, todas las estrellas, todos esos planetas, y nos puso a ustedes y a mí en este planeta. Y Dios no se apresuró, lo hizo con cuidado y con propósito, se tomó su tiempo para formarnos con delicadeza. Lo impresionante de los cielos, mis hermanos, no se compara con el impresionante funcionamiento del cuerpo humano. Y por eso le debemos dar gracias a Dios, porque asombrosa y maravillosamente hemos sido hechos por Dios. Dios creó todo en 6 días y al 7º día descansó, no porque estaba exhausto, sino porque Él quería admirar y regocijarse en todo lo que por su palabra Él había hecho. Y eso es un llamado a nosotros también a regocijarnos y admirar en todo lo que Él ha creado, no necesariamente físicamente. No estoy diciendo que el domingo quiero ir a la playa a admirar las estrellas, no. Sin embargo, estoy diciendo que deberíamos regocijarnos en su iglesia por lo que Él hizo y hace y estará haciendo en nosotros constantemente. Dios no nos creó para dejarnos a la intemperie, no nos creó para que vivamos nuestra vida de la mejor manera que consideremos. Dios nos creó para tener una relación con Él. Dios está interesado en su vida. Él lo examina. O sea, hermano, amigo, Dios lo conoce a usted. Él sabe a la hora que se levanta y a la hora que se acuesta. Él sabe lo que piensa. Él escudriña. Él está sentado en su trono. Está investigando su vida y la mía con todo detalle. Él examina nuestro andar, nuestro caminar, nuestro descansar. Él sabe lo que estamos a punto de decir antes de que nosotros lo digamos. Y por eso el rey David decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero también este pasaje en Job no solamente nos debería llevar a vivir en asombro y maravilla, hermanos, también debería llevarnos a vivir en temor y humildad. Al saber que si Dios es el único capaz que pudo herir al Leviatán, Él va a destruir y herir a todo aquel que osa presentarse delante de Él con pecado, no arrepentido. Con orgullo, con inmoralidad, con egoísmo, sin un deseo genuino de arrepentimiento. Hermanos, amigos, que Dios nos ayude a arrepentirnos por pensar que nosotros estamos en control, por pensar que nosotros somos el centro, cuando claramente Dios es el que está gobernando su creación, su vida y la mía, con justicia y con poder. Que Dios nos ayude a entender que Él es más santo, que Él es más justo, que Él es más perfecto, que Dios es más exigente. Él es más terrible de lo que nosotros podemos imaginarnos. Si los que estamos hoy acá, si hay alguien en medio de nosotros que no han experimentado ni una pizca de ese asombro, de esa maravilla
por lo que Dios es y por lo que ha hecho, eso es una indicación, una triste indicación, que nuestro orgullo y nuestra mente entenebrecida y nuestro corazón endurecido son incapaces de anhelar y de buscar a Dios. Y son incapaces, mis hermanos y amigos, porque no queremos buscar a Dios. Si ustedes ven el cielo, leen la Biblia, caminan por este lugar, viven sus vidas sin experimentar un asombro por Dios, mis hermanos, que Dios tenga misericordia. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Roma, no tienen que buscarlo, pero en el capítulo 1 de Romanos, Pablo le dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y por eso Pablo sigue explicando, diciendo que Dios los entregó a la inmundicia. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, para que deshonren sus cuerpos, para que se enciendan en lascivia, para que hagan todo tipo de cosas que no convienen, porque están atesorando, están guardando para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sin embargo, mis hermanos, Dios nos ha deslumbrado con su Hijo Jesucristo. Nos ha deslumbrado con su Hijo. Lo que Dios ha hecho en Jesucristo no lo podemos comprender, mis hermanos. No hay palabras que lo logren explicar de una forma más completa. Podemos intentarlo, pero Dios, siendo completamente santo, completamente puro, dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo, vino a esta tierra, tomó forma de hombre, vivió entre nosotros, vivió como nosotros. Experimentó hambre, frío, dolor, miedo, fue tentado en absolutamente todo, como todos nosotros. Fue rechazado. El pastor Eric nos recordaba hoy en la mañana que fue escupido, fue ignorado, fue ofendido, fue lacerado, fue desfigurado, fue crucificado. Pero resucitó al tercer día para rescatar a rebeldes, amantes de pecados como nosotros. Es deslumbrante el Señor. Mostró su gran amor para con nosotros. A pesar que nosotros mostramos desinterés, indiferencia, odio para con Él. No le amamos como Él se merece. Sin embargo, Él nos ha amado con amor eterno a pesar de que no lo merecemos. Cristo murió en lugar de rebeldes. Y si nos arrepentimos, hermanos, amigos, si depositamos nuestra confianza en Él, Él nos puede salvar. Oremos. Señor, cuán grande eres. Te pido perdón por mi incapacidad, por mi debilidad. Pero te agradezco por tu gracia y tu misericordia. Gracias por crearnos. Gracias por amarnos. Gracias por ofrecer salvación. Señor, eres deslumbrante. Ayúdanos a salir de este lugar hoy meditando en cuán grande eres tú, en cuán pequeños somos nosotros, en cuán bondadoso, misericordioso, impresionante eres tú. Que podamos experimentar agradecimiento profundo, un gozo indescriptible al entender que tú estás sentado en tu trono ofreciendo todavía salvación a todo aquel que pone su fe en su Hijo Jesucristo.